Buenas, Power Pivot es un complemento de Microsoft Excel 2010 y versiones superiores. Este Power Pivot vamos a ver cómo se habilita en nuestro Excel 2013. Vamos a Excel 2013, abrimos el archivo, acá vemos nuestro Excel 2013. Vemos que no contamos con la ventana de Power Pivot, es por ello que tenemos que habilitarlo. Nos vamos a archivos, bajamos y nos vamos a opciones. Vemos acá a complementos, debido a que el Power Pivot es un complemento como se mencionó hace un momento. Vamos a complementos y vemos acá. Vamos a complementos com, que com significa component object model. Le das ir y vemos estos cuatro puntos que nos habilita. Cabe resaltar que el complemento com ofrecen al desarrollador una manera de ampliar la funcionalidad de las aplicaciones de Office para realizar tareas más personalizadas, como vemos el caso que es para Power View, Power Map y Power Pivot y también Inquire. En nuestro caso vamos a requerir del Power Pivot para este video. Damos a aceptar y se nos habilita la pestaña de Power Pivot. Seleccionamos. Ahora, como ya tenemos la pestaña ya habilitada, vamos a seguir explicando lo que concierne a Power Pivot. Power Pivot, ya para comenzar, como hemos mencionado hace un momento, es un complemento que se encuentra ya incorporada en Microsoft Excel 2010 y versiones superiores. Además, también viene a colación mencionar que antes del lanzamiento de este Power Pivot se encontraba el SQL, que el SQL es un servicio de análisis en el cual una de sus características más importantes de este SQL era que trabajaba con el manejo de álgebra y cálculo relacional, que permite efectuar consultas con el fin de recuperar de forma sencilla información de base de datos, así como hacer cambios en ellas. Como el motor también era definido como el motor de su Business Intelligence, es decir, utilizado como su inteligencia dirigida hacia los negocios. Después, cuando se ingresó este Power Pivot, este SQL se ha dejado de lado por un momento, debido a que Power Pivot realiza este trabajo que lo hacía SQL. Entonces, Power Pivot podemos decir que es un complemento. Además de ello, es un proceso de integración, debido a que el Power Pivot convierte la información en herramienta. Es decir, que este Power Pivot soporta gran cantidad de datos y también puede ser importado de diferentes bases de datos. Además de ello, esta información que recopila el Power Pivot lo convierte en una herramienta, debido a que puede formar fáciles relaciones para tener los datos de forma sencilla y rápida. Además, este Power Pivot involucra tanto herramientas, métodos de trabajo y conceptos, debido a que los métodos de trabajo hacen referencia al que facilita el trabajo en la empresa, debido a que tenemos relaciones ya establecidas y podemos incrementar las relaciones y aumentar funciones, con el fin de tener los datos más precisos de nuestros clientes. Vamos acá a la parte inferior, que es la aplicación en la empresa. Este Power Pivot, como ya se está mencionando, puede ser aplicado tanto en una empresa comercial, una empresa dirigida hacia la economía, o una empresa dirigida hacia la tecnología, una empresa competitiva o una empresa normativa. Debido a que Power Pivot, como ya se sigue mencionando, soporta gran cantidad de datos, es por ello que puede ser utilizado por estos puntos importantes. Además, este Power Pivot, ¿cuál es su objetivo? Es el lanzar a la empresa con fuentes externas del conocimiento, es decir, tanto este Power Pivot puede obtener datos tanto de Access como también de Excel y de distintas fuentes. Además, como se menciona acá, dice recolectar información de la experiencia, es decir, de la experiencia que hemos obtenido, es decir, la experiencia de los clientes, la experiencia, digamos, de su número, su dirección. Esta puede ser recopilada y puede formar una relación entre ellas para tener los datos más exactos y precisos del cliente o el resultado que nosotros deseemos. Además de ello, vamos a ver acá que es un mapa ya conceptual, que básicamente es ya los datos concisos e importantes que debemos saber de Power Pivot. Como bien menciona acá, que Power Pivot es el proceso de integración de los datos para convertirlos en información relevante.
Como se está mencionando hace un momento, la información relevante debido a que al formar relaciones obtenemos los datos más importantes y los datos que nosotros requerimos del cliente. Vamos acá, la definición, como se está mencionando, es una herramienta y que también concierne a métodos de trabajo y conceptos. ¿Cómo se almacenan los datos? Los datos se almacenan en una base analítica del libro de Excel, en el cual funciona como un motor local de carga que realiza consultas y actualiza los datos de dicha base de datos. Es decir, que si tú actualizas tu base de datos de Excel, automáticamente el Power Pivot se va a actualizar, como se va a ver en el video, en los ejemplos que van a venir a continuación. Por mientras, vamos a continuar desarrollando lo que concierne al concepto general de Power Pivot. Vamos a ver acá los objetivos. El objetivo del Power Pivot es abastecer a las compañías de la habilidad que concierne el Power Pivot, debido a que transforma grandes informaciones en pequeñas relaciones, con el fin de que las informaciones grandes se puedan manejar de manera sencilla y manera rápida. ¿Qué beneficios nos trae? Es evidente que este beneficio nos va a traer una creación sencilla y rápida, debido a que es muy intuitivo este Power Pivot. Además, como se puede observar, también va a reducir el tiempo de trabajo, debido a que al trabajar con gran cantidad de datos, por ejemplo 10 millones, y tienes las relaciones más importantes, te va a reducir el tiempo de trabajo y evitar crear filtros de manera personal y crear las relaciones. Además, como se menciona acá, trabaja con gran cantidad de datos, como se está mencionando durante el video. Vemos acá cuáles son las diferencias entre el Power Pivot y el Excel. La diferencia más notable y que más se ve es la diferencia de la cantidad de datos. Excel soporta una cantidad de datos muy medida, a comparación del Power Pivot, que soporta una cantidad abrumadora de datos. Cabe resaltar que el Power Pivot puede soportar hasta 250 megabytes de información. También reduce el tiempo para definir fórmulas, debido a que el Power Pivot trabaja con un lenguaje DAX, que un lenguaje DAX es un lenguaje que te ayuda a reducir la información y trabajarlo de manera sencilla. Es muy intuitivo este lenguaje, que es muy similar a Excel. Es decir, que si sabes Excel, si sabes fórmulas de Excel, si sabes fórmulas de Excel, sabes fórmulas de DAX. Vamos hacia abajo y nos dice permite extraer gran cantidad de datos. Como se está mencionando durante todo el video, te permite extraer datos de diferentes fuentes y sin importar la cantidad que esta conlleva. Vamos a sus cualidades. Las cualidades que nos genera el Power Pivot. Como se está mencionando, integra datos procedentes de muy diversos orígenes. Como se menciona, pues ya para mencionar, podemos mencionar Access, podemos mencionar Excel, podemos mencionar SQL, podemos mencionar bastantes fuentes que se van a observar. Por ejemplo, si tú vas acá a Excel y te vas acá a la pestaña de Power Pivot, te vas acá a administrar y esperas que cargue la pestaña de Power Pivot para que puedas observar los orígenes que conciernen al Power Pivot. Por ejemplo, ya nos cargó la pestaña de Power Pivot, que es muy similar a la de Excel. Si vas acá a de otros datos orígenes, ves todas las fuentes que se puede traer, entre las cuales nosotros mencionábamos era Microsoft Access. También encuentras Oracle, también encuentras Sybase, también encuentras SQL, también en ello también encuentras archivos de Excel, otra fuente de datos, informes, archivos tipo texto, una gran cantidad de fuentes, ya sea las más relevantes, ¿no? A ver, ¿qué más? ¿Qué más podemos mencionar? Podemos mencionar también que ese también combina gran cantidad de datos, de volúmenes, con el fin, es decir, que por ejemplo, si tú tienes en Oracle, tienes 10 millones de datos, estos datos los puedes traer, los puedes importar de manera sencilla y rápida, como se ve en el video, como se ve en los ejercicios que siguen a continuación. Además también, por ejemplo, de Access, que tengas 5 millones, este se va a importar de manera rápida sin importar la cantidad de datos que conlleva este archivo. Como se está resaltando, el Power Pivot puede soportar hasta 250 megabytes de capacidad en el archivo, es decir, que soporta una cantidad muy abrumadora de datos, ¿sí? A continuación vamos a hacer el ejercicio aplicativo.
Ya, entonces vamos a hacer el ejercicio aplicativo. Vemos que tenemos ya Power Pivot habilitado, como sabéis anteriormente. Solo tienes que ir a archivo, a opciones, acá te vas a complementos y vas a complementos com, vas a ir y seleccionas Power Pivot. Aceptas y se te va a habilitar esta ventanita. Ya en Power Pivot vamos a administrar, debido a que vamos a traer base de datos de otra fuente. Nuestra fuente, vamos acá de orígenes, de otros orígenes. Nuestra fuente va a ser de Excel, pero tú puedes traer tanto de Microsoft SQL, de Access, de Oracle, de Sybase y de de otras fuentes. Nosotros vamos a traer de Excel. Vamos a ver el siguiente y vamos a darle examinar. Nuestro primer ejercicio va a ir con referente a una base. Le damos a abrir. Y este es importante, que le des acá, usar primera fila como encabezado de columna. Le das ahí, debido a que nuestra base de datos está con tablas, con tablas oficiales. Le damos acá, siguiente, vamos a esperar a que cargue y vamos a seleccionar todo. Y puedes acá darle en vista previo y filtro, para ver cómo vas a verlo en Power Pivot. Ves que ya encontramos acá las tablas que se encuentran en el Excel. Puedes deseleccionar todas y no te va a aparecer nada. Puedes deseleccionar una y esta fila esta columna no te va a aparecer, ¿sí? Pero como nosotros queremos todo, así que no hay ningún problema, lo dejamos igual. Aceptamos y podemos ver cada vista predeterminada de cada uno. Podemos ver la de productos, podemos ver tanto la de ventas, ¿sí? Podemos ver cada uno de ellos. Entonces, como todo está correcto, le damos finalizar. Vemos que se está importando de manera correcta y de manera rápida. Le damos cerrar y ya se incorporó perfectamente al Power Pivot. Tenemos acá la tabla clientes, la tabla producto y la tabla ventas. Ahora el Power Pivot nos proporciona un punto importante que hace referencia al vista de diagramas. Le damos vista de diagramas, esperamos que cargue y vemos que tiene una silueta muy parecida a lo que es el Access. Ahora damos un poquito para que se pueda observar todos los datos. Y ahora es cuestión de formar un par de relaciones nada más. Por ejemplo, si yo estoy de ventas y yo tengo la idea de venta, ¿qué puedo obtener? Básicamente, si yo tengo la idea de cliente, de la idea de cliente puedo tener su apellido paterno, puedo tener su apellido materno, puedo obtener los nombres del cliente, el distrito donde vive, su ocupación, también si acá hubiera hobby y todos los datos importantes y relevantes que yo deseo obtener del cliente con respecto a una venta, ¿no? También de productos puedo hacer una relación con referente a ventas y ya tendría las relaciones más importantes que se forman. De acá también puedo formar otras relaciones, pero hasta ahí es lo más importante, las relaciones más relevantes que existen entre ellos, entre estas tres tablas. Además, no podemos dar acá a tabla dinámica. Vamos a tabla dinámica y nos va a crear automáticamente la tabla dinámica. No dice dos puntos, creada en una hoja de cálculo o en la hoja existente. Acá seleccionamos, por ejemplo, este punto de aquí y se va a seleccionar, pero nosotros queremos en una nueva hoja de cálculo para ser para que esté un poco más fácil. Damos y se crea automáticamente. Vemos acá que estas tablitas de acá son las tablitas que teníamos en el Power Pivot, que era la tabla clientes, la tabla productos y la tabla ventas, que ahora ya se han importado en el Excel. Vemos acá, vemos aquí la tabla clientes, la tabla productos y por último la tabla ventas. Y ahora podemos formar nuestro filtro avanzado de manera sencilla, es decir, por ejemplo, de la idea de cliente, que son 30, podemos formar el precio para ver la suma del precio y vemos que o si no, para que no se ve muy bien con vamos a verlo con referente a la unidad de precio tal vez, o podemos hacer también, así se ve mejor, que vemos que las unidades de precio con el reencuentro del cliente. ¿Sí? También podemos hacerlo, formar relaciones, por ejemplo, de ventas, el ID de la venta, y con el reencuentro del cliente podemos hacer también el precio del cliente, que se ve un poco más, se ve mejor, que vemos que es el ID de la venta con la suma del precio. Por ejemplo, la venta que realizó el 0001 tuvo un precio tanto de 10, la venta 002 un precio de 20, la venta 003 un precio de 5.
Además, dentro de ello también podemos formar un gráfico dinámico o un gráfico normal. Le vamos a insertar como si fuera Excel normal, un gráfico recomendado, y vamos a ampliar este gráfico sencillo por ahora. Vemos acá que este gráfico hace referencia a cada uno de los datos mostrados. El dato de la venta 00001 tiene una vara que va hacia la barra 10, como se puede observar acá. El 002 tiene una barra 20, como se puede observar acá, y así sucesivamente hasta el 30, porque son 30 datos. ¿Sí? Entonces, como se puede observar, hemos formado una relación de manera sencilla y manera fácil. Ahora vamos a ver otro ejemplo aplicativo que también hace referencia a esto, ¿no? Ya, entonces este es el segundo ejemplo. Vemos acá que tenemos una base de datos, pero no es una tabla oficial, debido a que no está todavía definida. Vemos que solo son datos que se encuentran escritos en las celdas de Excel. Entonces, ¿cómo hacemos para que sea una tabla oficial? Le podemos dar acá a insertar tabla y va a ser una tabla oficial, pero este ejercicio lo vamos a trabajar así, sin que sea una tabla oficial, para que se pueda observar cuál es la diferencia que existe entre ambos puntos. El ejercicio anterior era tener una tabla oficial y esta va a ser tener una tabla no oficial. Vamos acá, nos dirigimos a Power Pivot y acá vamos a agregar a modelo de datos. Esta tabla ventas se va a agregar. Por ejemplo, acá dice, ¿mi tabla tiene encabezado? Claro que tiene, fechas, código, ID de producto, ID de vendedor y cantidad. Aceptamos. Ya está. Ahora esperamos que cargue, preparando el pivot. Se cargó y ya se ha cargado. Como ven, se ha cargado como una tabla. Ahora es una tabla oficial que hace referencia, que está ya siendo establecida en Power Pivot. Del mismo modo vamos a hacerlo con la segunda tabla, y como se puede observar, se convirtió en una tabla oficial. Del mismo caso para el vendedor, vamos a Power Pivot, le damos a agregar a modelo de datos, le decimos que si tiene encabezado debido a que es el vendedor y la tienda, aceptamos y se agrega como tabla 2 al Power Pivot. Y así vamos a agregar cada dato. Tenemos 10 tablas, las 10 tablas las vamos a agregar, y como se puede observar, se agrega como tabla oficial. Del mismo modo acá, Power Pivot, agregar modelo de datos, si tiene encabezados, y se agrega como tabla 3 a la tabla al Power Pivot. Del mismo modo, para productos, vamos a Power Pivot, agregar a modelo de datos, si tiene encabezado, aceptamos y se adjunta la tabla 4. Vamos a la tabla 5, nivel, le damos a Power Pivot, le damos a agregar a modelo de datos, si tiene encabezado, esperamos que cargue y nuestra tabla 5 se acaba de incorporar. Del mismo modo lo hacemos con categoría, vamos a Power Pivot, agregar modelo de datos, si tiene encabezado, aceptamos y se incorpora como tabla 6. Del mismo caso lo hacemos con clientes, vamos a Power Pivot, agregar modelo de datos, si tiene encabezado, aceptamos y se encuentra ya en nuestra tabla 7. Como se puede observar, se está formando con respecto a lo que se encuentra en esta tablita de acá. Vamos acá a departamentos, vamos a Power Pivot, agregamos modelo de datos, si tiene encabezado y se incorporó la tabla 8. Después nos vamos a la tabla 9, que es la tabla de provincia, vamos a desarrollador, vamos a Power Pivot, agregamos modelo de datos, mi tabla tiene encabezado, esperamos que cargue y ya se cargó la tabla 9. Del mismo caso hacemos la última tabla, que es la tabla de distrito, vamos a Power Pivot, agregar al modelo de datos, mi tabla tiene encabezado. Y como ven, ya se acaba de incorporar a el Power Pivot. Pero ¿qué sucede si yo me equivoco y agrego un par de datos por acá? Por ejemplo, si yo agrego acá este dato de acá y le pongo acá números, acá le pongo un par de letras, ¿qué sucede? Estos datos, como se sabe, tienen relación con el Power Pivot, es decir, que los datos que yo ingrese en este Excel se van a modificar de manera instantánea en nuestro Power Pivot, como se puede observar. Por ejemplo, vamos a darle a actualizar para que se pueda actualizar tanto en este punto como en el Power Pivot. Le vamos a actualizar todo, esperamos que cargue, que se vaya actualizando para que se pueda actualizar también en el Power Pivot. Ya se terminó de actualizar, ahora vamos al Power Pivot para ver. Power Pivot está, y en el Power Pivot, básicamente en lo que hace referencia a la tabla 10,
se encuentran los datos acá. Estos son los datos que hemos ingresado. Como ven, estos datos hacen referencia a estos. ¿Y qué sucede si yo elimino estos datos acá? Por ejemplo, si selecciono estas dos columnas y le doy acá eliminar, se supone que en el Power Pivot también se debe eliminar. Y como ven, ahora está cargando el Power Pivot y le das acá, le vamos a dar acá actualizar, para que se actualice tanto en el Excel como en el Power Pivot. Actualizamos, se va actualizando, procesando datos, se procesó los datos, vamos a Power Pivot y básicamente debe estar eliminado. Sí, y es evidente que se han eliminado las tablas que se encontraban en la parte inferior. Correcto. Entonces, ahora, como ya sabemos esto, vamos a nuestro Power Pivot y en Power Pivot vamos a formar las relaciones. Vemos un vista de diagrama para poder observar cuáles son y vemos acá. Encontramos 10 tablas como se vio y ahora es cuestión de formar las relaciones. Vamos a ver si son 10 tablas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3, 4, 5, vamos a bajar cada tabla. Cada tablita la vamos a bajar para que esté un poco más cómoda para poder hacer las relaciones. Vamos a bajar cada tabla. Ya está, ya bajamos las 10 tablas. Ahora es cuestión de acomodar un poquito nada más para poder formar las relaciones de manera correcta. Ya está, tenemos ya acá las 10 tablas. Ahora es formar las relaciones. Por ejemplo, podemos formar la relación de código de ventas vamos a ampliar eso un poquito. Aquí está, de código de ventas con código de clientes. Vamos a código de ventas. Vemos acá que cada uno no se encuentra definido, debido a que son tablas así independientemente que le hemos traído. Es decir, que no encontramos con un nombre definido a cada uno. Es por ello que nosotros tenemos que seleccionar cada uno. Por ejemplo, en este punto vamos a ver que el código de ventas, vamos a encontrarlo en qué punto. A ver, es cuestión de buscar. Y aquí está, código de ventas. Ya, entonces encontramos acá código, que este es código de ventas, que representa la tabla 1. Vamos con la tabla 7, que hace referencia a código de clientes. Código con código. Y se forma nuestra primera relación, que es la de código de ventas con la código de clientes. Después buscamos ID y distrito. ID y distrito. Por ejemplo, vamos a ver acá, ID de distrito. ID y distrito, podemos formar una relación con aquel que tenga otro ID de distrito. Vamos a buscar quién contiene ID de distrito y vemos que acá encontramos a ID de distrito. Y ya se formó la otra relación. Ahora vamos a formar el ID de provincia de clientes, que es la tabla 7, y nos formamos con otro ID de provincia y buscamos quién contiene ID de provincia. Vemos que la tabla 9 es aquel que lo contiene y se forma la relación. Ahora vamos a formar un ID de clientes con un ID de departamento. El ID de clientes, que por acá lo puedo obtener, ID de clientes, es cuestión de buscar por acá, porque eso es lo malo de traer datos así de manera independiente, no se encuentran muy bien definidos. Por ejemplo, acá yo puedo observar que acá encuentro ID de categoría y lo puedo formar con esta tabla. ID de departamento, a ver acá, ya está, ID de nivel con ID de nivel, y así formamos las relaciones que se encuentran. Por ejemplo, en este punto, ID de vendedor, podemos formarlo con qué ID, con un ID de vendedor que se puede encontrar por acá, pero no, como aquí está, ID de vendedor con ID de vendedor. Podemos formar ID de tienda con aquel que contenga también ID de tienda. Vemos acá, ID de tienda no contiene, ID de tienda no contiene. Aquí está nuestra relación que queríamos, ID de tienda con ID de tienda. Y por último nos faltaría el ID de departamento, formar con aquel que tenga ID de departamento. Buscamos quién contiene ID de departamento. Aquí está, ID de departamento, y hemos formado nuestra relación. ¿Qué más nos faltaría? Creo que ya es todo, hemos formado todas las relaciones pertinentes. Solo faltaría, creo, tal vez, hemos formado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 relaciones. Es más que suficiente. Después de formar nuestras relaciones, vamos a tabla dinámica, pero no va a ser una tabla dinámica normal. Vamos a una tabla dinámica con gráficos dinámicos, pero vamos a ponerle 4 gráficos dinámicos para que se pueda observar mejor. Vamos a 4 gráficos dinámicos en una nueva hoja de cálculo
y vemos que se va procesando y ya tenemos nuestros 4 gráficos dinámicos. Vemos que la tabla 1 hace referencia a qué cosa. Si tú pasas el cursor de manera sencilla, vemos acá que dice orígenes de datos de la tabla 1, que hace referencia a ventas. Vamos a la tabla 10, hace referencia a la tabla de distrito. La tabla 2 hace referencia a la tabla de vendedor. La tabla 3 hace referencia a la tabla de tienda. La tabla 7 hace referencia a tabla clientes. La tabla 8 hace referencia a departamentos. La tabla 9 hace referencia a provincias, y así sucesivamente con todas las tablas que siguen. Nos vamos a dirigir a la tabla que hace referencia a ventas. Vamos a buscar cuál es ventas. Se supone que ventas debe ser la tabla 1. Vamos a buscar, aquí está la tabla 1, ¿cierto? La tabla 1, ventas. En ventas vamos a agregar un punto importante. Vamos a agregar el punto monto para ver cómo podemos incrementar nuestros conceptos. Vamos acá a darle campos calculados, nuevo campo calculado, y en campo calculado yo quiero que esté en donde, en la tabla 1, ¿sí? En la tabla 1, el nombre que le voy a poner a la nueva tablita que se va a incorporar dentro de la tabla 1 va a ser monto. Y en monto tengo que poner una fórmula. ¿Cuál es la fórmula? La fórmula es poner sum. Para el monto tenemos que tener las ventas de la cantidad, que la ventas hace la tabla 1. La tabla 1 con respecto a la cantidad, cerramos corchete, multiplicamos por sum, y el sum va a hacer referencia a productos. Pero productos, ¿cuál es? Vemos tabla 1, tabla 2, tabla 3 y tabla 4. Vamos acá a tabla 4, tabla 4. La tabla 4 vamos a sacar productos. De productos vamos a sacar precio, el precio. ¿Por qué el precio? Esa sería nuestra fórmula. De la cantidad vamos a multiplicarlo por el precio para que nos dé el monto final, ¿sí? Le damos a aceptar y automáticamente se generó. Regresamos y vamos por la tabla 1, pasamos el cursor y es ventas. Abrimos, expandimos y contenemos ya el punto monto. El punto monto, en nuestra primera tabla dinámica que hace referencia a vamos a sacar el monto en valores y vamos a hacerlo con respecto al distrito, por ejemplo. O mejor vamos a hacerlo con respecto a una idea de cliente para que se pueda observar mejor. Vamos a hacer en la tabla 7 que es cliente. Con respecto al nombre del cliente, que se observa mucho mejor, vemos esta tabla dinámica bien bonita, donde vemos que con respecto al nombre se está generando el monto que ha generado cada uno. Por ejemplo, Antonia ha generado un monto aproximado de 40.000, y así sucesivamente de cada uno de los trabajadores, ¿sí? De los ID de clientes, Ahora, en la tabla de gráfico 3 podemos hacer lo mismo, formando acá un monto, y lo vamos a hacer con respecto a la tabla 8, vamos a hacerle con respecto a un departamento, y vemos que ya se formó. De ningún modo vamos a hacerlo con la tabla 2. Por ejemplo, vamos acá a la tabla monto, que es con la que se ve mejor, con la que se puede apreciar mejor. Vamos a la tabla 6 y vamos a hacerlo con respecto a la categoría. Vemos que hay 3 tipos de categorías. Vamos acá al tipo gráfico, vamos acá a monto, y nos vamos a la tabla 10. Ya hemos hecho la tabla 10. Vamos a la tabla 2 y vamos con respecto al vendedor. Vemos que cada vendedor, por ejemplo Galindo Palomino, ha formado un monto aproximado que se encuentra menor que 5.000. El otro que ha generado un monto mayor a 100.000, y así sucesivamente de cada vendedor, ¿no? Ahora podemos formar un punto importante. Si nos vamos acá a analizar y nos vamos a insertar segmentación de datos, vemos acá, por ejemplo, yo quiero que la tabla 1 que he seleccionado, si yo le doy cantidad, todo va a hacer referencia a la cantidad, ¿sí? Por ejemplo, yo le doy acá cantidad, le doy a aceptar y me genera. Es decir, la cantidad 5, la cantidad 6, la cantidad 7, la cantidad 10. Si yo selecciono 8, se va a cambiar. Es decir, ¿quiénes han generado la cantidad 8? Por ejemplo, Edwin, Jorge y Omar han generado la cantidad que oscila entre 8. Si yo genero 5, 6, 7 y 8, me genera otros puntos más. Diana, Edwin, Jorge, Quique, Omar y el otro que es en blanco que no se encuentra. Por ejemplo, si encuentro 10, solo encuentro Edwin. Si encuentro 11, solo encuentro a 2, que es Juan, y el otro que es en punto en blanco, tanto el 12, ¿sí? Pero como que no se aprecia mucho vamos a borrar este filtro, vamos a borrarlo, está,
y vamos a crear un filtro mejor. Vamos acá a la segmentación y en vez de cantidad vamos a darle el nombre. Ya está, ahí está, con el nombre se ve mejor. Si nosotros seleccionamos Antonia, tenemos el punto de Antonia. Si nosotros seleccionamos acá el punto de Sandra KL, vemos el monto que ha generado Sandra, vemos el de Carlos. Además de ello también podemos insertar algo importante. Podemos insertar una escala de tiempo. Vamos a insertar una escala de tiempo para este punto. Mejor para este. Vamos a insertar para que haga referencia a este también. Por ejemplo, vamos a cerrar esto. Ya está. Igual vamos a insertar una segmentación que va a ser la de acá. Vamos a poner una conexión de filtro. Le damos acá nombre. Acá vamos a dar la conexión de filtro. Le damos nombre. Igual acá una conexión de filtro y le damos nombre. Es decir que si nosotros modificamos acá y le damos a Diana, todos los datos obtenidos en este punto va a ser correferente a Diana, correferente a Edwin, correferente a Jorge, correferente a Quique, correferente a Arminda. Por ejemplo, si nosotros queremos insertar una escala de tiempo, no vamos a poder insertar una escala de tiempo. ¿Debido a qué cosa? A que esta tabla no contiene tipo fechas. Por ejemplo, si nosotros nos vamos a nuestro Excel sin tabla, vamos acá. Este tipo fecha se ha mantenido como un número, es decir que no lo ha contado como una fecha. Si nosotros le ponemos el formato fecha corta, y ahí está, le vamos a darle a donde actualizar. Vamos acá aquí está, en datos le vamos a actualizar. Mientras que se va actualizando, ya se actualizó en el Power Pivot. Ahora en el Excel vamos a trabajar acá y vamos a insertar, ahora sí se va a poder insertar lo que hace referencia a la escala de tiempo. Como ven, ya ahora sí lo reconoce la escala de tiempo. Si le damos acá en fecha, aceptamos y nos va a salir un monto pequeño. Y esto va a ser referente a meses, años, trimestres y días. Vamos a ponerle en días y todos vamos a formar una relación. Vamos a sacarle acá, vamos a analizar una conexión de filtro correferente a la fecha, otra conexión de filtro correferente a la fecha, otra conexión de filtro correferente a la fecha. Ahora, si yo solo quiero el monto que se generó en el 19, vemos que no hay ningún monto. Vemos acá en el 24 tampoco no hay ningún monto. En meses como que se puede apreciar mejor. Por ejemplo, en enero, que es el punto más importante, vemos que se ha generado esto. En enero, por ejemplo, vamos a ver en los primeros 11 días se ha generado esto. De Arminda, Jorge, Juan y Quique, vamos a ver lo que se está generando. Y como se puede observar, en cada punto se va a modificar con respecto a como yo modifique este puntito. Por ejemplo, si yo quiero de Pablo, Omar y de Sandra solamente, me selecciona esos puntos. Si yo quiero de estas personas, se selecciona esos puntos durante los 11 días de enero que se ha generado, ¿no? Ahora en el otro ejercicio vamos a ver cómo se hace, pero con tablas oficiales, que va a ser de manera más sencilla. Ya, entonces, este es ya el ejercicio que hemos hecho anterior. Vamos a hacer con respecto cuando ya tenemos unas tablas oficiales. Abrimos nuestro Excel 2013, vamos a Power Pivot y le vamos a administrar, como hicimos en el primer ejercicio cuando teníamos ya una tabla oficial. Esperamos que cargue y ya cargó. Vamos a de otros orígenes, vamos a Excel, vamos a examinar y vemos acá tabla oficial. Le damos acá y dale acá usar primera fila como encabezado de columna, debido a que esta tabla oficial ya tiene encabezados. Le damos siguiente. Seleccionamos todo y le vamos a dar una vista previa para ver si está bien. Vemos que contiene el encabezado y todo está correcto. Aceptamos y le vamos a dar finalizar. Finalizamos mientras que se va importando cada uno y vemos que es totalmente rápido. Le damos a cerrar y se va cargando. Va cargando y ya cargó. Y como se puede observar, y es totalmente distinto que en el anterior, en la parte inferior encontramos los nombres de cada categoría. De cada tabla, la tabla categoría, la tabla clientes, la tabla departamento, la tabla distrito, la tabla nivel, la tabla producto, la tabla provincia, la tabla tienda, la tabla vendedor y la tabla ventas. Ahora vamos a darle vista de diagrama
Mientras que va cargando, vamos a formar las relaciones. Y hicimos igual. Vemos que es más sencillo debido a que encontramos las 10 tablas y cada uno encuentra su nombre. 1, 2, 3, 4, 5. 5 más 5 es 10. Bajamos acá, vamos a acomodar para poder formar las relaciones, que evidentemente va a ser mucho más sencillo debido a que cada uno tiene su nombre y es más intuitivo de poder realizar las relaciones. Vamos a ampliar un poquito las tablas. Vamos a ver, ahora sí, es más fácil. Vamos a formar la relación de código de ventas con código de clientes. Buscamos código de ventas, por donde se encuentra, aquí está, el código de ventas con el código de clientes. Ven que es más intuitivo. Bajamos y vamos a hacer con ID de distrito. Buscamos acá el ID del distrito que se encuentra en la tabla de clientes. Aquí está el ID de distrito y lo vamos a formar con distrito. Como se puede observar, es mucho más fácil. El ID de provincia con provincia. Es cuestión de buscar dónde se encuentra provincia. Provincia, aquí está. Ahí está. Rápido y sencillo. Vamos a ID de departamento, que se encuentra acá con qué cosa, departamento. Aquí estás. Ahora después nos vamos a ID de tienda de vendedor, ID de tienda de vendedor. Vamos acá de vendedor, ID de tienda. Y ese ID de tienda, ¿con qué se va a formar? Con tienda. Acá ya está. Ahora vamos a ID de producto de ventas, que se encuentra en la tabla ventas. ID de producto, aquí está ID de producto, y debemos formarlo donde está producto. Aquí está ID de producto. Después ID de nivel de productos, que se encuentra en la tabla de productos. En la tabla de productos buscamos tabla de productos, productos. Aquí está ID de producto. Tenemos acá el ID de producto. No, el ID de nivel el ID de nivel, que lo vamos a formar con nivel de acá. Después ID de categorías de productos, que está acá, y lo vamos a formar con categoría. Categoría, aquí está. Y hemos formado nuestras relaciones, que son 9, como en el video anterior, como en el ejercicio anterior. Vamos acá a tabla dinámica y vamos a formar una tabla dinámica con 4 gráficos, y van a ver que es más sencillo y más rápido. Vemos que acá que va cargando, y vamos a darle a aceptar. Carga y ya tenemos acá la tablita. Y como se puede observar, cada uno ya tiene su nombrecito, sin necesidad. Si tú pasas el cursor encima, no necesidad, debido a que ya no da una descripción, porque ya está escrito. Como hicimos en el anterior, vamos a abrir lo que hace referencia a producto. Vamos a ver a producto. ¿Dónde está producto? Aquí está producto. Y en producto vamos a agregarlo. Aunque en realidad lo agregamos en el anterior en ventas, ¿no? Así que lo vamos a agregar en ventas también. En ventas vamos a agregar qué cosa. Lo que agregamos en el anterior. Vamos a agregar un campo calculado, un nuevo campo calculado. Y vamos a hacerlo en ventas. En ventas vamos a ponerle como se llamó en el anterior, monto. Seleccionamos monto y ponemos la fórmula que es sum, y la sum va a ir con respecto a las ventas, pero las ventas con respecto a la calidad. Como se puede observar, es más intuitivo. Cerramos, multiplicamos por el sum, que va a hacer referencia al producto, pero el producto con respecto al precio. Tenemos el precio, cerramos y le damos a aceptar. Es más rápido y más sencillo. Vamos acá a donde te encuentras, ventas, hasta abajito. Ahí está, ventas, que en el caso anterior era la tabla 7. Vamos acá a ventas, vamos a monto y bajamos acá a valores. Ya está. Y le vamos a hacer con respecto al nivel. Vamos a hacer con respecto a la categoría, al ID de categoría. Vamos a hacer la segunda tabla con respecto al monto que encontramos acá. Y lo vamos a hacer con respecto al ID al código del cliente. Acá igual, vamos acá a ventas, y en ventas vamos a monto, y en monto lo vamos a hacer con respecto al ID del clientes, pero vamos a hacer con respecto al nombre del cliente. Vamos acá abajo, igual le damos a ventas, y en ventas a monto, y en monto vamos a darle acá a distrito, y vamos a darle por distrito, o mejor por ID de distrito, que queda un poco más bonito. Está. Ahora vamos a formar como formamos en el video anterior. Formamos acá a analizar, insertamos una segmentación de datos. Vamos a darlo con respecto al nombre, que como se vio es mucho mejor. Vamos acá los nombres. Además de ello, como ya se vio en el video anterior, tenemos que poner lo que es
con lo que es función fecha, porque cuando nosotros queremos acá ingresar una nueva segmentación de escala de tiempo, ven que ya se selecciona automáticamente. Es decir, que como es una tabla dinámica, la tabla dinámica que estamos exportando de Excel ya se encuentra como una función fecha, es decir, que está en formato fecha, sin necesidad que nosotros lo hagamos de manera manual, como se hizo en el ejercicio anterior, que teníamos que hacerlo de manera manual. En este caso ya se encuentra realizado. Le damos fecha y ya se encuentra por acá. Y lo podemos poner en días. ¿Sí? Entonces, y vamos a cuestión de que todo se conexione. Está conectado, el acá falta conectarse, conectamos con la fecha y el nombre, conectamos con la fecha y el nombre, ya está, y a ti te conectamos con la fecha y el nombre, ya hemos conectado. Ahora, si yo modifico, básicamente se tienen que modificar los 4 gráficos. Yo selecciono Jorge y está correcto, se modificaron. Selecciono Jorge y Diana, se modificaron los 2, se modificaron los 4, se siguen modificando y se siguen modificando aún más. Yo cambio estos datos de acá, por ejemplo, selecciono solo estos de acá y se han modificado. ¿Por qué? Porque no hay, porque durante ese tiempo, durante este lapso de tiempo no se vendió nada. Tal vez en el lapso anterior se acaba de vender un monto. Por ejemplo, en los primeros días tal vez se vendió algo. No. Vamos a agrandar un poquito más la tabla. A ver un poco más. Vamos a ver acá en enero, a ver en meses de enero, tal vez, ahí está en enero se vendió algo, en febrero también, igual que para todos los meses, solo que en enero, como se está viendo en los días de enero, vemos acá en los primeros 23 días ha cambiado el monto, en los primeros 15 días el monto se ha cambiado, con respecto a Jorge, con respecto a Evin, con respecto a Diana, con respecto a Carlos, ¿sí? Eso ya depende de nuestra base de datos. Nuestra base de datos hace referencia a enero, es por ello que cuando se seleccionó febrero o noviembre no encuentra referencia, ¿no? Entonces ya con esto no acabaríamos lo que corresponde a ejercicios aplicativos de Power Pivot. Ahora nos vamos a las recomendaciones y las conclusiones para culminar. Buenas, ya para terminar vamos a mencionar unas recomendaciones y conclusiones de Power Pivot. Vemos acá las recomendaciones. Ya como se mencionó al inicio del video, vemos acá que debemos tener en cuenta que este Power Pivot dirigido hacia Excel solo funciona en las versiones más recientes de Office, es decir, de Excel 2010 y las versiones superiores, 2010, 2011, 2002, 2012 y 2013. Además, en el Excel 2010 ya incluye este Power Pivot, que es una herramienta, un complemento muy poderoso, como se vio en los ejercicios que hemos realizado. Vemos que formamos tablas dinámicas, gráficos dinámicos, podemos cambiar los datos. Si tú cambias un dato de Excel, se cambia automáticamente de Power Pivot, debido a que hay una relación constante entre ambos. También vemos acá que este Power Pivot es dirigido hacia las empresas, debido a que usa las técnicas de BI. La técnica de BI, que es el Business Intelligence, que antes del Power Pivot se sabe que Office trabajaba con SQL, que básicamente SQL, como se mencionó al inicio del video, era un servicio en el cual ayudaba al trabajador, es decir, al programador, a recuperar de manera sencilla información de diferentes bases de datos. Es decir, hace la función que en este momento hace Power Pivot, pero cuando ya se incorporó Power Pivot, el SQL se ha dejado de lado, ¿no? Y trabajamos con el Power Pivot. Como se puede observar, trabaja con grandes cantidades de datos, como se ve acá, grandes cantidades de datos. Además vemos que estos datos no se lentean, es decir, no se vuelven lentos, se puede trabajar de manera rápida y sencilla. También sabemos que este Power Pivot se puede crear relaciones que tiene un parecido muy similar, tiene un parecido mucho a lo que hace referencia a Access. Si tú vas y abres Access, ves que cuando formas relaciones es muy similar a las relaciones que forma el Power Pivot. Ya para culminar, vemos las conclusiones. En conclusión podemos llegar
que este Power Pivot aumenta la eficiencia de la gestión, ¿sí? Debido a que utiliza el B, que es el Business Intelligence, la inteligencia dirigida hacia los negocios. Es decir, que este Power Pivot, su función principal es que ayuda a mejorar y traer de manera rápida y sencilla los datos. Con él puedes trabajar y ahorrar grandes cantidades de horas de trabajo. Además de ello, también mejora el rendimiento, la disponibilidad y la calidad del servicio, debido a que tienes todos los datos a la mano del cliente o lo que tú desees obtener. También esta herramienta nos ayuda a simplificar la vida, debido a que no usamos tantas fórmulas como lo que se usa en el Excel. ¿Qué más? También sabemos que el Power Pivot a los usuarios le da una capacidad de ayudarse a sí mismo, debido a que es muy intuitivo este Power Pivot. Como se puede observar en la imagen que se encuentra en la parte derecha, vemos que podemos formar gráficos, como se ha visto en el ejercicio anterior. Hemos formado varios tipos de gráficos y hemos visto las relaciones que existen entre ambos. Es decir, si nosotros hacemos un cambio, los gráficos se van a cambiar de manera automática. Todo debido al Business Intelligence, a la inteligencia dirigida hacia los negocios. Y por último, la última diapositiva, vemos que el Power Pivot, que está para 2010, proporciona una tecnología y velocidad inigualable, debido a que este Power Pivot puede soportar grandes cantidades de datos sin que se vuelva lento y trabaja de manera sencilla y rápida, que es lo más importante. ¿Qué más? También, ya para terminar, como bien se menciona acá, dice que mejora la integración de los datos con una capacidad de compartir su esfuerzo y su análisis a través de SharePoint. ¿Sí? Ya con esto culminamos el video que hace referencia a Power Pivot, el cual es un complemento de Microsoft Excel 2010 y versiones superiores. Nos vemos, hasta luego.